La Escuela de Atenas es un fresco realizado por el pintor italiano Rafael Sanzio entre 1509 y 1512, si es que incluimos las fechas desde los primeros bocetos hasta la obra concluida. Se encuentra en el Palacio Apostólico del Vaticano, en la Estancia del Sello o Stanza de la Signatura, una habitación destinada a la biblioteca papal. Mide 7,75 metros de ancho por 5 metros de alto. Fue realizada en cuanto Miguel Ángel trabajaba en la Capilla Sixtina. Es una de las pinturas más conocidas y destacadas de Rafael y fue encargada por el Papa Julio II. La pintura fue realizada utilizando la perspectiva lineal y los personajes fueron ubicados en un ambiente arquitectural. Esto le da una mayor profundidad a la obra, tomando en cuenta además que Rafael no utilizó fuertes contrastes para destacar a las figuras. La luz en esta pintura proviene de la parte superior, la iluminación es homogénea y de suaves matices. La influencia de Rafael para esta obra provino del arquitecto Donato Bramante, quien lo conocía personalmente y con quien tenía una amistad. No nos olvidemos que Bramante tuvo enemistad con Miguel Ángel, de quien hizo un video que lo pueden ver aquí. Les dejo el vínculo al final. En este video me voy a centrar en los personajes y no en la arquitectura o la pintura como elementos estéticos. La gran influencia que la filosofía griega tuvo hasta el momento en que Rafael concluye esta obra fue esencial para entender el arte, y es por ello que es importante que podamos distinguir a los personajes retratados por el pintor. El Papa Alejandro VI fue un patrocinador de las artes. Con él se llevaron a cabo los departamentos Borgia, por ejemplo. Luego de su fallecimiento llega Pío III, a quien le sucede Julio II. Este último continúa apoyando las artes y es con quien se llevan a cabo 3 importantes obras. La Basílica de San Pedro a cargo del arquitecto Bramante, la Capilla Sixtina realizada por Miguel Ángel y la residencia del Papa que estuvo a cargo de Rafael. La Escuela de Atenas es uno de los 4 frescos ubicados en la Biblioteca del Papa y es por eso que tiene como tema la filosofía. Los otros paneles de esta sección de la residencia papal tenían como temas la teología, la literatura y la jurisprudencia. Cabe notar que Rafael no tenía experiencia realizando frescos, al igual que Miguel Ángel, antes de llevar a cabo estas obras. Pero ¿quiénes son los personajes de esta pintura? Para empezar tenemos arriba, tanto al lado izquierdo como al lado derecho, 2 figuras. 2 estatuas, la una es Apolo, dios de la razón y sinónimo de la belleza masculina, y la otra es Atenea, diosa de la guerra, la sabiduría y patrona de las artes. Luego ya en el escenario podemos ver a toda una serie de personajes que se encuentran en diversas actitudes y que han sido ubicados de manera equilibrada siguiendo la perspectiva de todo el conjunto a partir de un punto de fuga único. Las 2 imágenes que figuran en el medio son Platón y Aristóteles, maestro y discípulo, y 2 de los filósofos más influyentes de la historia. Platón está descalzo y ha sido representado con el rostro de Leonardo da Vinci. En sus manos sostiene el Timeo, texto en el cual el autor analiza 3 temas esenciales: el origen del universo, la estructura de la materia y finalmente la naturaleza humana. Junto a él está Aristóteles, que lleva puestas unas sandalias. Sostiene en su mano izquierda la Ética a Nicómaco, obra que es uno de los fundamentos del pensamiento occidental en lo referente a la moral y la ética. Platón señala hacia arriba, lo cual es una referencia al mundo de las ideas reflejado en el mito de la caverna, por ejemplo. Para Platón el mundo real era el de las ideas y no el mundo material. En cambio Aristóteles con su mano señala hacia abajo, hacia el mundo físico en oposición a Platón. Esto hace referencia a que el conocimiento nace de la experiencia. Luego podemos ver a Sócrates, maestro de Platón. Notamos que realiza un gesto con las manos, como si estuviera explicando algo o llevando adelante una discusión. Esto es una clara referencia a los famosos diálogos que Sócrates solía tener con otros pensadores y que fueron narrados por Platón, por ejemplo, en El Banquete, en donde Sócrates es el personaje central. Si han leído este libro, recordarán que Sócrates era muy metódico al momento de hablar, haciendo preguntas una por una, encontrando las contradicciones y conduciendo la conversación hasta concluir con un razonamiento completo y estructurado. Vemos junto a Sócrates a un personaje del cual aún hoy no se sabe claramente si es Esquines o Jenofonte. Este último fue un gran historiador, discípulo de Sócrates. Además fue quien escribió lo que se conoce como la Apología de Sócrates al Jurado, no confundirse con la Apología de Sócrates, que en cambio le escribió Platón. Otro personaje que podemos ver es Antístenes, también discípulo de Sócrates y fundador de la escuela cínica. Con vestimenta militar, y en esa misma escena vemos a Alejandro Magno, pupilo de Aristóteles y conocido como un gran líder militar. Más al extremo, Rafael retrató al filósofo Zenón de Elea, discípulo de Parménides. Son muy conocidas las paradojas de Zenón, que tenían como fin demostrar que el movimiento no existe,
Una de las más conocidas es la de Aquiles y la tortuga. Parménides se encuentra en otro sector de la sala y notamos que atrás suyo está Hipatia de Alejandría, una de las primeras filósofas. Tuvo la influencia de Plotino, quien a su vez puede ser visto de pie en el otro extremo de la sala y que fue el fundador del neoplatonismo. Vivió entre los años 205 y 270 de nuestra era. Se ha planteado que su rostro es el del Papa Julio II. Hipatia es un personaje muy importante no solamente por haber sido una de las primeras filósofas, sino por haber sido quien difundió el neoplatonismo, filosofía que influyó, por ejemplo, en Miguel Ángel. Además, realizó estudios astronómicos y contribuciones a la matemática. Otro elemento interesante es que ella y Rafael, que se incluyó en la pintura pero al otro lado, miran de frente al espectador y están a la misma altura. En esta misma escena podemos ver a Pitágoras de Samos, quien planteaba que el mundo operaba con leyes matemáticas y sentó las bases de la geometría. Él mira fijamente un texto que escribe en cuanto su discípulo Telange sostiene una pizarra con la tetractis, figura que era parte fundamental de la religión pitagórica. Algo a destacar sobre este filósofo es que la Academia de Pitágoras fue revolucionaria para su época y que admitía el ingreso de hombres y mujeres, algo nada frecuente antes que él. Esto aunque en sus diálogos Platón sí menciona a una mujer filósofa en el banquete, y cuyo nombre era Diótima de Mantinea. Viendo lo que escribe Pitágoras se encuentra un personaje del cual no se sabe exactamente quién es, pero se ha propuesto que podría tratarse de Anaximandro, Boecio o Empédocles. De quien sí se tiene certeza es de Averroes, el filósofo árabe que influyó en Santo Tomás de Aquino y que fue quien divulgó la filosofía de Aristóteles. Atrás de Averroes podemos ver a quien se ha plantado que podría ser Francesco María de la Rovere, sobrino del Papa Julio II. Podría ser también el filósofo Giovanni Pico de la Mirandola, autor de la Oratio de Hominis Dignitate, obra conocida también como el Manifiesto del Renacimiento y fundador de la Cábala cristiana. Apoyado sobre una base de mármol vemos a Epicuro. Recordemos que él no estaba de acuerdo con la idea de destino y planteaba más bien que lo que existía era la casualidad, el azar. Si nos movemos hacia el centro del cuadro en la parte frontal podremos ver a Heráclito, sentado cerca de Parménides y también dedicado a la escritura y al razonamiento. Este personaje no era parte del boceto original y fue añadido como un homenaje a Miguel Ángel. Se lo ve retratado con las ropas que solía utilizar el artista. Si miramos en diagonal un poco hacia arriba, encontraremos a Diógenes, quien veía a la pobreza como una virtud, vivió como un vagabundo. Es el privilegio de los dioses no querer nada, y de los hombres divinos querer poco, dijo alguna vez. En el lado derecho notamos un mayor movimiento en las figuras. Muchas de ellas son personajes anónimos. No nos olvidemos que al lado izquierdo está Platón y al derecho Aristóteles. Quizá el movimiento que vemos del lado de Aristóteles se refiera a la dinámica del mundo empírico en contraposición al mundo de las ideas. Notemos por ejemplo a la figura de un estudiante que sentado incómodamente escribe en cuanto otro, arrimado a la columna, parece seguirle. Otros personajes que podemos ver son a Euclides sosteniendo un compás ante uno de sus discípulos, aunque se dice que podría ser también Arquímedes. Este personaje tiene rasgos del arquitecto bramante. Vemos luego a Estrabón o Zoroastro. No hay un acuerdo definitivo sobre a quién pintó Rafael. Ptolomeo aparece de espaldas sosteniendo un globo terráqueo y posiblemente explicando el geocentrismo, teoría que se oponía tanto a la física de Aristóteles como a la idea de las órbitas circulares y perfectas de Platón. Finalmente vemos a Proctógenes y junto a él al pintor Rafael Sanzio. Este es un posible retrato en homenaje del pintor griego Apeles, contemporáneo de Alejandro Magno y que influyó grandemente en los pintores del Renacimiento.